Hola, hola mis chicas, chicos, bienvenidos a este unboxing. Yo estoy que no paro. Ay, madre mía, qué pena cómo se me va. Pero bueno, aquí estamos con un pedazo de unboxing. Hoy se me ha acumulado un poquito de todo. Así que vamos con muchas cosas y ya nos metemos de lleno. Excepto que tengo que decir que mira, los tonos azules preciosos que me he puesto hoy con mis sombras azules Dior. Porque ya he grabado las reseñas de los Kenzo Índigo, tanto masculino como femenino, porque hasta tuve que hacer un mano a mano con ellos dos, porque digo, aquí comparten notas, así que estuve oliendo y viendo qué era lo que había. Entonces, hoy que los he grabado, digo, ese azul índigo, ¿dónde lo tengo? Mira. Aquí ya lo tengo grabado, ya lo sé, no me he puesto tan oscuro, porque es que digo, si me pongo tan oscuro, no puedo. Aunque un día me tengo que poner al estilo asiático, como se ponen las sombras de ojos, que se pintan así en las comisuras de los ojitos. Y luego he visto, he visto estas chicas asiáticas que hacen vídeos donde están comiendo gelatinas y cosas así. ¿Por qué nos gusta ver a la gente comer? A ver, a mí es que hay gente que no me gusta porque digo, no se puede ser más gorrino comiendo. Y hay algunos que digo, no. Pero veía a la chica y me fijaba en los labios, que en lugar de hacerse la comisura del labio, se hacía como un triángulo hacia arriba, ¿vale? Como si tuviéramos así, un triangulito en el labio. ¿Me lo hago un día? Es que sí, ya veremos, porque luego hay gente que de repente no sabe yo mis chalauras y entra y dice, ¿qué se ha hecho esta aquí? Ahora te enseño los otros perfumes, las novedades, que seguro que las sabes porque las voy a poner en el título, que vamos a probar. Y te digo dónde lo compro y de todo. Pero mira lo que tengo. Esto va a ser lo que pruebe lo último. Cariño, prácticamente solo le he quitado el papelito por aquí. No digo quién me lo envía porque eso es privado, ¿vale? Pero he leído un poquito de la cartita, ¿vale? Muchas gracias. Yo incluso esto que me dedicáis muchas veces lo guardo para mí como un tesoro porque es muy bonito, de verdad me emociona. Pero ¿qué es lo que tengo para todos los que estáis? Os dije en el anterior unboxing, para quien se paró a verme, que yo no había pedido al final, me arrepentí y no reservé el perfume de Ángeles. Ángeles Croxato, la hermana de Andrés Perfume Mam. Entonces, una de nuestras seguidoras me dijo que lo tenía, me contó sus impresiones, sus cosas, y le dije que yo, pues tarde o temprano, iba a mirar por Wallapop a ver si alguien me vendía un decant. Entonces ella, súper amable, lo has puesto súper bien, ya ha llegado entero, ha llegado entero. Entonces me dice, Isa, que yo te mando un decant. Ya que Ángeles me dijo que no habían preparado decant, pues ella me lo ha preparado. Así que, como yo ya estoy oliendo por aquí, pero me voy a esperar. Me voy a esperar. Va a ser lo último que probemos y al final del todo vamos a probar el perfume de Ángeles Croxato. Y lo voy a reseñar con esta muestra gracias a una de nuestras chicas. Mirad lo que vamos a abrir, ¿vale? ¡Guau! ¡Qué chulos! ¡Qué bonitos! ¿Visteis? Ay, espera, tengo que tener cuidado porque como se me caiga, tengo a Chanel durmiendo debajo mía. Porque es que yo me vengo aquí a grabar. Dice, ¿dónde está mi mami? ¿Dónde está mi mami? Y ya se ha venido aquí a dormir conmigo. Mira, estos son dos perfumes de Armaz que mira, como si huelen a cieno. Podría decir cualquier otra palabra malsonante, pero así me entiendes. Y soy más fina. Pero mira, cuando los veas, arriba las chonis, que quien tenga un puntito choni dice eso para mi tocador. Tengo una amiga a la que no se lo voy ni a enseñar, porque como se lo enseñe, me lo quiere recomprar y digo que no, que es mío. Ahora os cuento porque es verdad que me preguntan, ¿y dónde lo compras? Que aún no ha salido. Yo lo explico todo, siempre con la verdad. Uy, que pesa y no quiero que se me caiga encima de Chanel. Yo siempre con la verdad por delante, porque para mentiras, los políticos.
una mentira repetida muchas veces se termina convirtiendo en una verdad. Y el resto, aquí lo tenemos. ¿Dónde lo has comprado, Isa? En Mi Orígenes. Esta marca de tienda de perfumería está en Francia. Entonces, pues es una, además de las alemanas y de todo, que voy mirando. Me han mandado un neceser, ¿vale? Mira, Mi Orígenes. No colaboro con ellos, esto lo pago yo. Muestras, me han mandado una. Esta es la clásica, ¿verdad? Sí, una muestra de Good Girl, que ya evidentemente la conocemos. Está muy bien porque es la de Phantom, versión Intense, ¿de acuerdo? La versión Intense, que es de las últimas que han sacado. Este no lo he probado. Utilizando, como no, esa nota de lavanda. Y bueno, primero vamos a ver el perfume de Flower Bomb, la versión Extreme. Aquí lo tenemos, versión Extreme, pero agarrémonos porque yo creo además que va a ser el primero que voy a abrir porque tengo unas ganas de criticarlo que te mueres. El perfume El de Cacharel. Aquí lo tenemos. Así que lo voy a dejar a un ladito. A ver, criticarlo. Lo bueno y lo malo siempre por delante. Aquí tengo mi rosco de notas. Mira, además te lo voy a contar. Como influencer hay veces que pasan cosas buenas, te pasan cosas malas y es verdad que pues no puedes tener siempre contentos a todo el mundo. Yo ya alguna vez os he dicho que yo colaboro y he estado colaborando hasta hace un tiempo con la sección de L'Oréal, ¿vale? Bueno, pues sobre todo con varias divisiones, ¿de acuerdo? Y una de ellas la llevaba una persona que es la persona que lleva Prada, Cacharel, lleva Viktor & Rolf y lleva más divisiones, ¿no? Y como siempre yo digo, siempre, además, sobre todo por parte de una señora de L'Oréal, L'Oréal España, no Francia, siempre he tenido total libertad de decir francamente lo que opino de los perfumes que hay en las divisiones. Pero un ayudante de una de estas personas de las que se encarga de estas divisiones le dijo o me mandó un mensaje de que lamentaban de que tal Prada no me hubiera gustado, que no fuera de mi gusto y no sé qué, no sé cuánto. O sea, queriéndome decir que había visto la reseña donde yo lo criticaba. Y a partir de ese momento deja un poco el contacto. Yo dije, vamos a ver, me da igual. Si no me los mandas, me los compro. Pero yo voy a ser siempre sincera con mis opiniones. Con mis impresiones, con mi trabajo. ¿Que quieres gente que te baile el agua? Perfecto, pues entonces te buscas otros, que yo voy a seguir como tal. Cuando me guste, me gusta. Cuando no me guste, no me gusta. Así de claro, pues eso son cosas que pasan, cosas con las que uno va trabajando, con las que uno se enfrentan. Unas veces estás mejor, otras peor, unas consigues colaboraciones, otras estás más sola que la una, pero no pasa nada. Así que ahí estamos. ¿Con qué estamos? El de Cacharel. Ella. Lo he comprado en 30 mililitros. No os preocupéis si es cierto de que está en Mi Orígenes, pero no es una edición especial, no es una edición limitada y poco a poco va a ir llegando a todas las perfumerías sin ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Para que todas lo probemos. Parece ser un nuevo perfume que inicia la línea de Cacharel. ¿Seguiremos viendo flankers de Yes I Am o ya se han cansado? ¿Seguirán trabajando con amor
o retocando la primera versión, ahí lo dejan. Ya veremos. Pero de repente nos plantan este perfume con un nombre de original que te mueres, señores de la división de marketing de Cacharel. Lo habéis bordado. Mira que habrá imaginación. Hacer al menos una votación entre seguidoras para que os den ideas de nombres, porque vamos, en fin, bueno, así se ve. Vamos a ver, ¿tendrá la mariposa o no tendrá la mariposa o será solo marketing? Por aquí parece ser que también lo van a hacer rellenable, ¿de acuerdo? Así que se va a abrir. Sí tiene... Ah, es como un colgante. Mira, no vuela. Tiene como un colgantito, ¿de acuerdo? Y yo pensaba que la bola iba a ser tipo mármol, porque cuando la veía en las imágenes se veía como si hubiera algo, pero se ve que se estaba reflejando el que le hacía la foto. Parece una miniatura, una mini talla. Mira, la mariposita. La botella se parece a los perfumes de Halloween. A mí me da ese parecido, ¿no? Con los perfumes de Halloween. Y bueno, pues decidme, ¿os gusta la botella? Venga, este me lo voy a poner en piel en esta mano, porque en este voy a reservarme el perfume de Ángeles. ¿A qué huele? Menos mal que no colaboro. Si no me iban a retirar la esta. A ver, que no lo hago a propósito lo de ir a atacar, ¿vale? Lo que pasa es que, fijaros en las notas, ¿vale? De este perfume. Coco, bergamota, flor de azahar de naranjo, jazmín, sambac, vainilla, bourbon y pachulí. Si ya criticamos lo que es el perfume de Armani haciendo una composición de coco, ylang ylang y vainilla y mango, que al final, bueno, pues ya está ahí la reseña, ¿para qué vamos a hablar? Si ahora vienes tú y me presentas un nuevo perfume, si tú ahora vienes y me presentas un nuevo perfume, una novedad para Cacharel, que es un perfume de coco y vainilla, yo, así te lo digo, si no es para reseñar, ni me lo compro. Y menudos precios, ¿eh? Que huele muy rico, que huele muy rico. Y la primera que les va a caer, es que, jolines, es que eso es otra. La primera que les va a caer por parte de los muchos y muchas seguidoras de estas marcas es de decir, ¿qué me has hecho? ¿Un Alien Goddess? E incluso diría que el Alien Goddess es incluso más intenso y tiene un poquito de más textura, pero ¿me entiendes? O sea, yo lo huelo y digo, qué rico, qué rico. Es más, creo que no está muy subido el coco, no huele mucho a perfume súper de verano. La vainilla no es una vainilla tostada. Es de primeras, siento bien un conjunto de vainilla, flores blancas, regustillo del coco, mucho jazmín, mucho jazmín. No está súper refrescado por la flor de azahar de naranjo, ni la bergamota, sino te diría que tiene de primeras jazmín, vainilla y tiene un regustillo de coco. Después iremos viendo. Es perfume fácil, ¿vale? Huele bien, huele bien. A mí me gusta este tipo de aromas. Huele bien, perfume fácil, ¿vale? Así, para que veáis de qué estoy hablando. Perfume fácil, huele rico. ¿Fácil a qué me refiero? De que tú colocas esto ahí en el estante para que las chicas jóvenes lleguen a la perfumería y lo prueben
y para que las señoritas que trabajan en las perfumerías lo vendan, y lo van a vender fácil, porque huele rico, huele bien, huele familiar. Entonces esto se va a vender bien, ¿vale? Pero claro, se lo venderán bien, y así te lo digo, se lo van a vender bien a las personas con poca experiencia y poco exigentes en el mundo de la perfumería. Perdóname si tú lo pruebas y te lo compras porque te encanta, que yo también lo huelo y me huele bien. Pero cuando ya has probado tanto, no me digas que te lo comprarías. Yo antes me compro un Alien Goddess, ¿eh? Cacharel, ¿qué haces? Si creas, yo pienso que si creas un perfume nuevo, tienes que crear algo impactante. Ahora mismo, con todo el mundo del perfume que hay, con toda la cantidad de perfumes que hay, si presentas algo nuevo, tiene que ser impactante. Y es más, tengo que decirlo, viendo algunas evoluciones de algunos perfumes, como el próximo perfume de Libre que va a salir, tengo la impresión de que este año los flankers van a menos. Van a menos. Tengo la impresión de que muchas veces los perfumes, cuando sale el primero, salen relativamente sencillos, como puede ser este perfume, y yo espero que este perfume evolucione. Ya de buenas a primeras espero que con lo simplecito que es esta composición, evolucione. Y evolucione a más, ¿vale? Si nos dices que es un perfume de coco, jazmín y vainilla, espero que en el siguiente perfume le pongas coco, jazmín, piña, plátano, tal, y evolucione, ¿no? Le vayas sumando más, que sea a más especial, a más intenso, de verdad, no de mentirijilla, a más, con más texturas, con más sensaciones. Pues este año estoy viendo que muchas evoluciones de esos perfumes van a menos, más simples, más sencillos. Como pasó con el Paradox, ¿cómo era? Virtual. Con el Virtual Flower de Paradox, que dices, ¿dónde está? ¿Qué chicha tiene? Te has quedado en la florecita de mentirijilla, porque aquí no hay nada más. Y el próximo Libre que sale viene súper sencillo en notas. ¿Vale? Seguro que os habéis dado cuenta en esta evolución a menos en este año 2025. ¿Qué va a ser 2025? ¿El retroceso? En fin. Nuevo perfume de Flower Bomb que se lo lleva al Extreme. Extreme Eau de Parfum Intense. 30 mililitros. Igual, no pone en principio que sea una edición limitada, aunque da igual, porque ya sabéis que si de repente las marcas dicen que lo quitamos y dice ya se ha limitado no es limitada, pero ya se ha limitado. Ahí está. Ahora vemos la botella. Notas, evidentemente 2025, frambuesa, rosa, flor de azar de naranjo y jazmín. Esta es otra de las combinaciones que, igual que de repente en los chicos se repiten combinaciones que decís, ya vale, de lavanda y salvia. Bueno, pues en estos momentos para nosotras otra vez flor de azahar de naranjo, rosa y jazmín y fondo de vaina de vainilla. Tenemos un perfume donde vamos a ver, yo por lo menos espero que esa frambuesa sea explosiva. Me gustaron mucho, no sé si lo tengo por ahí porque tuve que buscar un perfume para hacerle unas fotos para una chica y los he descolocado, pero tengo por ahí atrás, que los tengo a mano porque me encantan. Por aquí atrás tengo dos de los Flower Bomb, el Orchid y el Tiger Lily. Me encantan. Parece una miniatura. Mira, es opaco totalmente. Es un rosa palo, rosa nude, muy clarito, pero y parece, uy, qué bien, me tengo que buscar unas uñas al estilo y le hago foto. Bueno, no, a ver, mis tonterías, ya lo sabéis, está bonito, está bonito. Vamos a ver
Ahí va, que he sacado el papel entero. Vamos a ver. Flower Bomb, ¿dónde está la cosita? Ah, aquí. Ay. Vamos a ver, vamos a ver. Joder, con el de Parfum Intense. Espera, que le voy a echar otro poquito que se me ha ido. A ver. A ver. La frambuesa no lo veo intenso, no lo veo intenso. No lo veo intenso. Y mucho menos extremo. No es una sorpresa olfativa, nos da... Pronto van a salir comparaciones de todo tipo de perfumes que lleven rosa y frambuesa. Es que lo podríamos comparar con los perfumes estilo Givenchy, donde combinan esos aromas de rosas, de distintos tipos de rosa, con frutos rojos, entre ellos la frambuesa. Lo veo delicadito, no lo veo esa bomba que podría esperar. Así que ahí lo tenemos. Lindo, agradable, pero se va a esa gama de perfumes. Por ejemplo, lo que te digo de jugar con los irresistibles de Givenchy. Que bueno, pues ya buscaré por ahí, le hacemos una comparación y lo vemos. Huele bonito, es que sí, huele bonito. Ya os digo que incluso tiene menos coco de lo que esperaba. Pero claro, si tiene menos coco, incluso si yo te digo cuántos perfumes hay con vainilla y jazmín. Y luego no quieren que les pase como con el perfume... Ay, siempre se me olvida, ¿lo ves? Como con el perfume de Valentino de... que no me acuerdo. Ya no me acuerdo otra vez de cómo se llama. En fin. Ay, bueno. Esos eran los dos primeros perfumes que teníamos que ver si nos sorprendían o no. Y ahora quiero que vayamos a ver esto. Los Armaz. Bueno, los abrí y los tuve que hacer un short sin probarlos porque digo, madre mía, qué bonitos. No, bonitos no, preciosos. Lo primero que me vas a escribir y me vas a preguntar, ¿y dónde los has comprado? Te digo, a ver, no sirvo como referencia. Estos perfumes poco a poco llegarán a los distintos vendedores de vuestra región, páginas online y demás que vendan Armaz. Seguro que llegan porque seguro que la gente se los piden, ¿vale? Pero yo se los compro al distribuidor, ¿de acuerdo? Hay un distribuidor en Europa que es el que manda los Armaz a las tiendas, que conozco a la persona, entonces yo se los compro directamente a él a precio de coste. Es que si no, no darían las cosas. Entonces, no sirvo porque entender que es un contacto personal mío que evidentemente no lo va a vender a ningún particular, ¿vale? Por eso lo tengo y ya está. Por ser yo, ya lo sé, es el drama. A ver, Island Bliss de Armaz. Tranquilas que estoy segura que con lo chulo que es, va a llegar a todas partes. Y da igual cómo huela, porque ahora vas a ver lo bonito que es. Este Island Bliss lleva bayas silvestres, notas verdes, lactonas, coco, flor de azahar de naranjo, nenúfar, vainilla, haba tonka y almizcle. Otro perfume de coco, pero es bonito. Dirás, venga Isa, a ver si lo criticas igual que el cacharel. Pues no, porque mira qué bonito.
No soy una persona justa. Quien quiera justicia, que se la pague. A ver, la caja por dentro es así. La caja por dentro es un paraíso. Y ahí colocas tú el perfume. Es una botella de 100 mililitros. Me pega hoy también. Sin querer me he puesto a juego con el Island Bliss, que es tu jarrita de helado, que viene aquí con su cóctel y nos han puesto una fantasía de cereza azul y un caramelo. Venga, ahí. A las personas que os gusta lo recargado como a mí, ¿os gusta? A ver si lo pongo ahí, al lado. Tengo que tener cuidado porque os lo confieso, con la tontería de abrirlo, de enseñarlo y tal, se me rompió, se me cayó y se me rompió la cosita. Poco es, pero bueno, si tengo cuidado, lo puedo poner aquí encima y lo puedo sprayar. Me he traído aquí el papelines. Para esto sí, porque digo, la caja es tan grande que no. Y además tiene mucho tinte. Y los tintes a veces hacen que los perfumes huelan distinto. Así que con mucho cuidadito lo pongo. Así. Sale así por el estar rota. Pero bueno, sale. También me he mojado el dedo. Uy, 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 uy. Qué golosinada. No, las personas que ya me preguntaron si olía al perfume, a los perfumes de Kayali, no. Este al menos no. Porque, aparte de lo dulce, coco, esto es un perfume... Ahí lo voy a poner bien porque si no al final se me va a caer en la cosita. ¿Alguno sabe qué se puede hacer o tenéis alguna solución para cuando se te rompe? Claro, terminar de abrirlo y ponerlo en otro lado, pero esta botella no la quiero romper. Si sabéis algo que se pueda hacer para arreglarlo, contadme. Vale. ¿Qué te decía? Huele tropical. Huele rico. Este no es un coco vainilla. Oh, le puedo sentir como si fuera el acuático dulce del nenúfar. Y está equilibrado con los frutos rojos. Esto está bien porque si le pones mucho fruto rojo, se te come lo que son todo el aroma. Y es como un regustitito de fruto tropical. Oh, uy, qué gustito me está dando. Dulce. Tiene su toquecito a vainillado, pero mezclado con los frutos rojos. Vainilla. A ver si después le sale un poquito más el coquito. ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? Que os puedo decir, es más tirando a femenino, no penséis que por ser azul es hacia lo masculino. Esto es perfumito de verano, perfumito dulce, rico, fresco, juvenil y precioso. Qué pena que por torpe se me ha roto la cosita de sprayar. Ay, se me ha quedado hasta en la mano. Hacemos pensamiento. Mirad. Ojalá y nos escucharan, no a mí por ser influencer, sino a los usuarios. Porque les pasa a los chicos con sus perfumes, nos pasa a muchas de nosotras cuando lo vemos, ¿vale? O sea, vamos a ver. Ojalá y nos escucharan. Hemos dicho que el perfume El de Cacharel, que huele rico, huele bien. Pero principalmente nos cuentan primero 4 notas. Esta uña es que se me ha caído. Nos cuentan 4 notas. Y en sí huele a jazmín, vainilla y coco. ¿Vale? Ahora, para quienes critican además la perfumería árabe, que son libres efectivamente de criticarla, se critica.
comprarla o no comprarla, porque eso está en la libertad de cada uno, pero nos hacemos con un perfume que en 100 mililitros vale el mismo precio que 30 mililitros de Cacharel, y sabiendo que lleva coco y vainilla, podemos sentirle más formas y más texturas, porque tiene bayas, notas verdes. Las notas verdes en las frutas a mí también me gusta aplicarlas, porque así, en lugar de parecer gominolas, algunas notas frutales que son un poquito más extra dulces, como si fueran sirope, le pones nota verde y así te da una sensación más natural. Aparte de eso, nenúfar, haba tonka, almizcles, cosas le estás dando, y no solamente se aplica en el olor, en el papel, sino que lo pruebas. Y huele muy rico, muy interesante, muy interesante. No te digo que ya me recuerde algún perfume en sí, porque desde que lo publiqué en el Instagram había chicas que me decían: Isa, ¿y te recuerda a los perfumes de Kayali? No, de primeras no. No sé si luego empezarán la gente a decir o no, pero de primeras creo que van a ser siempre. Armaz también clona perfumes, ya lo sabemos. Pero por ahora, ¿qué más da? Oh, perfume de verano. Además, por la forma, ya se ve que va a ser de verano. Cojo un papelito nuevo, por si acaso, porque es que muchas veces, como yo voy dejando papelines por todas partes. Ñam, ñam. Ahí está el perfume de ñam, ñam. No hay más tamaños, solo es en estos tamaños de 100 mililitros. Aunque si imagináis las miniaturas, sería maravilloso. Perdón, que tengo aquí, espera. Uf, ya ha salido lo que tenía ahí. Menos mal que no lo has visto. Un alien tenía yo ahí. Ahí va. Ñam, ñam. Esa expresión de sabroso, que te lo comes, que te lo comes. Se quita la sobrecaja en ese tono potente. Me lo apoyo aquí en el hombro. Y ñam, ñam, se abre así. Y mira lo que te encuentras. Mira, mira, parece la casa de la Barbie. Mira, mira, mira. Parece la casa de la Barbie, cuando te comprabas las cajas y estaba la Barbie ahí en medio con toda la decoración. Porque lo que se ve por aquí adentro es como una pastelería. ¿Ves? Mira. Pero mira esto. Ya lo sé. Sé que todas las personas elegantes que nos estáis viendo diréis: qué cosa más hortera. Y el resto estamos diciendo: ¡ah! ¡Qué bonito ahí en el tocador, con mis labiales, con tal! El rey de entre todos los perfumes. Esta copa que te mueres de bonito. Mira, 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 mira. ¿Qué puedes esperar a que huela este perfume? Mira qué bonito. Este está perfectamente. ¡Ay! Jolines, tío, mira. A mí me encanta. Arriba la mano las sobrecargadas. Mírame cómo voy. Total, ¿cómo no me va a gustar esto? Que me tengo que maquillar súper con estos colores. Para la reseña. Qué friki soy, qué feliz soy. Los dos son perfumes del año 2024. He tardado un año en descubrirlos. Madre mía. ¡Wow! Notas. Cereza, bayas silvestres, bergamota, naranja, vainilla, flores blancas, rosa, fondo de notas atalcadas, ámbar y almizcle. Vamos a ver cómo han hecho con la cereza. Ya sabéis, es que al apretarlo, como estaba roto, se me han mojado los deditos con el otro. Ay, huele rico. Vamos a ver cómo han hecho con esta cereza. Porque ya sabéis que el aroma de la cereza, como te pases un poquito con él al hacer el perfume, solo huele a cereza. Pero como eres bonito, hasta te lo perdono.
no es... No, 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 no. No tiene almendras, no tiene almendra o no tiene tonka. Entonces no es un Tom Ford, ¿vale? Ay, es que me huele a la mermelada de la vieja fábrica, la mermelada de cerezas que tienen ellos. Porque es que es la mejor mermelada de cerezas. Tiene unos trozancos de cerezas así. Pero es que, o sea, de verdad, si no lo habéis probado, no me ojalá me patrocinara y me mandaran kilos de sus mermeladas. Tienen, miradlo, en la vieja fábrica, que así se llama la marca, tienen una mermelada de cerezas que te mueres. Esto huele así. Mermelada dulce, mermelada de cerezas. Casi, digo, esto podría ser... ¿Os acordáis que Jo Malone hizo... Es que ya empieza a estar un poquito sobrecargada. Jo Malone, no lo llegué a probar, pero hizo una serie como de mermeladas. Y no sé si entre ellas había. Es cereza, pero cereza dulce, endulzada, rica. Puede que incluso... No sé. No, porque las Petit Robe Noir suelen tener también esa nota de almendras y cositas. Este va a ser un ñum, muchas cosas, ¿no? Porque hasta ahora, ¿cuántas cerezas hemos probado? Sí, efectivamente, esto en ese sentido no va a ser una novedad porque conocemos muchísimos perfumes de cereza y precisamente este se va un poquito para el otro lado. Son distintos. Uno es un perfume más cremoso con un toquecito liviano de frutos rojos, de bayas. Este va a jugar... Oh, es que huele al helado de cereza, mermelada de cereza, pero una cereza muy natural. Me gusta que no tiene ese toquecillo de la almendra, porque hay algunos tipos de cereza que la hacen con un concentrado de hueso de almendra. Sí, para que sepáis. Muy rico. Dulce, goloso, juvenil, de cereza. En esto que es una preciosidad. Madre mía, me encanta. Muy bonito, muy chulo. A ver. Lo guardo. Tomamos aire, que no agua, porque hoy por lo que sea no me he traído agua, pero como tengo al gato aquí, yo soy como esos vídeos cortos, estos shorts de cachondeo que te dicen no puedo porque tengo al gato. Cariño, veas, no puedo, tengo al gato. Pues me pasa exactamente igual. En mi casa, como tengas un gato encima, ya estás inválida. Ya no puedes hacer nada. Nos hemos quedado inútiles por tener un gato encima. Es lo que hay. Bueno. Otro papel, lo vuelo entero por si acaso, pero están nuevecitos. Os lo enseño. Isa, ¿estás usando el mismo palito? No, mira. Aquí tengo uno y el otro, ¿vale? Y este, el nuevo. Se queda muy floral. El de la mano. El. Ay, el coquito. Incluso me hubiera gustado que tuviera más coquito. Se queda... jazmín y vainilla. Tiene mucho jazmín, ¿vale? Para que lo sepáis, quienes os gusta y quienes no os gusta el jazmín. ¿Y por qué cojo papel? No. Esta manita es para el perfume de Croxato Woman. Bueno, a ver. He visto reseñas. No he leído opiniones. No sé si la gente está opinando del perfume de Ángeles. Tengo el otro también, ¿vale? Pero me lo voy a poner el de aquí. Ese para el bolso. Tengo mucho que testear y le voy a dedicar tiempo. Sí, cariño, sí, le vamos a dedicar tiempo también al perfume de Croxato, ¿de acuerdo? Te decía que no sé si la gente está opinando en la
En Fragrantica no está el perfume femenino publicado, solo está el primero y no me he parado a mirar por si hay gente opinando de este perfume allí. Pero sí, evidentemente, Chanel, que te me caes. Ay, mi niña. Tengo que, evidentemente, he visto opiniones de compañeros, opiniones de compañeras, opiniones de la gente, porque yo leo vuestros comentarios incluso en ese tipo de vídeos. Se sabe mucho de distintas opiniones reales. Entonces, ¿qué he hecho? Pues cuando voy a esas reseñas, voy mirando y evidentemente el perfume de Ángeles, según ha ido llegando a la gente opina, ¿de acuerdo? También particulares, obvio, vale. Así que, vamos a ver. Ya sabemos que tenía mango y demás. No me he apuntado las notas, tendré que volver y refrescarlo. Empieza con una nota muy verde. Primer spray. ¡Caray! ¡Ojito! La salida es... tiene una salida herbal, aromática. Tenía la incógnita en la mente porque cuando Juan del canal Huéleme Mucho hizo la reseña, mencionaba como hierba amarga y pensé, ¿será que tiene ruibarbo? Lo tenía en mente, pero yo más que hierba amarga, mira, primer pensamiento, creo que la salida es incluso unisex, ¿vale? Es que hay una parte muy herbal, herbal aromática, huele incluso como a la hierba cuando se empieza a secar. No, para mí no es hierba amarga, ni me resulta, cuando me dijo eso pensaba en el ruibarbo, no huele a ruibarbo. Y primer pensamiento que se me viene a la cabeza, perdonad que estoy oliendo y pensando al mismo tiempo. Entonces, primer pensamiento, quien lo comprara pensando que iba a tener un perfume dulce, frutal, de mango o de mango muy femenino, probablemente es la primera sensación que se le vino abajo, ¿vale? Y si entre medias le empiezas a sacar el regustillo frutal. Pero va a tardar un poco, ¿eh? Yo empiezo a captarlo un poquito. Está interesante, está interesante. Huele muy rico, huele muy interesante, ¿vale? ¿Qué estoy pensando? Perdonad un silencio tan largo. Una vez una señora dijo, me canso de verte solo olerte sin hablar. Perdón. Estoy pensando, ¿no? O sea, me gusta porque es diferente. Eso para empezar. Sí, sí, así os lo digo, de primeras. El olor lo veo distinto, diferente. Está jugando con esa ambigüedad, ¿vale? De primeras, si yo lo pruebo sin saber que me voy a encontrar fruta de fondo, puedo pensar que es un perfume un poquito masculino. Por eso, primera sensación, hay herbal, un tono herbal que es un poquito aromático, que también me huele como a la hierba cuando empieza a secarse, que huele un poquito a paja. Entre medias no es terroso, no es amaderado y da la sensación como si nos fuéramos a buscar, ¿vale? Como esa primera sensación de lo herbal, como que me va a costar esperar. Y si nos lo imaginásemos pensar que la fruta es como empezar a buscarla. O sea, esto es tráfico de fruta tropical.
Llega, para que lo visualicéis, llega el cajón, pero nos han escondido la fruta. La traen en cajas y encima de las cajas viene tapada con hierbajos. Perdón la palabra hierbajo, pero es para que me entendáis. ¿Y qué nos toca? Para encontrar esta fruta hay que quitar. No me huele a fruta verde. No me huele a fruta cuando todavía está un poquito verde del árbol, esa piel del mango. No, no, no. Me huele como si nos hubieran puesto hierbas por encima y me toca buscar debajo y ver el mango. Va a ser interesante, ¿eh? Creo que, bueno, mirad, evidentemente, cuando nuestra amiga lo ha puesto, se tiene que quedar un poquito ahí del spray. Y me llega incluso fondito del perfume. Y aquí es más frutal, más amable, frutal, femenino que aquí. En la salida es distinto y es complicado, ¿vale? No creo que sea un mal perfume, para nada. En primera impresión, lo que pasa es que creo que es distinto. Por eso, en cierto modo, cuando anteriormente os expliqué, hablé, por eso os decía lo importante que es explicar bien un perfume. Si tú, tu perfumista, quien te ha hecho el perfume te ha dicho, huele a esto, esto, lo otro, si tienes esas sensaciones de primeras, cuéntamelo, ¿vale? No pasa nada porque te encuentres personas que digan, no, es que a mí tono herbal con la fruta no me gusta. Pero es importante para que la persona cuando le llegue no sepa lo que se va a encontrar, ¿vale? Fíjate lo que te digo. Está interesante. Sí, sí, sí. Lo veo un perfume interesante, ¿vale? Entonces, dadme tiempo. Gracias por la muestra, de verdad que sí. Es un perfume que creo que va a dar juego en la piel. Y fíjate, hoy me falta arreglarme, no me falta arreglarme más, decidir el bolso que me llevo, que me voy a ir a cenar, me lo voy a poner en el cuellito y esas cosas. Y va a ser el perfume que me voy a llevar. Mañana me pondré con el. Vamos a ver hoy cómo evoluciona este perfume de Ángeles. Muchas gracias por mandármelo. Y a los demás os digo muchas gracias por el tiempo que me dedicáis, por estar aquí. Ya veis que hoy no me he plantado charlando muchísimo, pero aún así se nos han hecho los 40 minutos. La salida. La salida es compleja, ¿eh? Pero está chulo. Está interesante. Así que mirad, lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir comentando. Por supuesto, si tú lo tienes, plantéate olerlo a fondo, que luego lo comentaremos en la reseña, ¿de acuerdo? ¿Qué hora es? Espera que lo miro la hora. Son las 19:34, para ir viendo duración, ¿vale? Me lo he puesto a las 7:30 de la noche. Vamos a ver cómo nos dura. Bueno, amores, ya os dejo, que sé que soy una cansina, Dios mío. Voy a terminar de arreglarme, que nos vamos a cenar. Así que muchas gracias por estar ahí. Voy a pegarme la uña que se me ha caído. Hasta pronto.